Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me encuentro con mi contraparte y colega, el señor Roberto Spindel, presidente de la Cámara de Comercio Israel Latinoamérica, que nos va a apoyar bastante con darnos un panorama un poquito más amplio de cómo es la inversión o cómo se hace inversión con Israel. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la invitación, Salvador. Roberto, te quería hacer un par de consultas y preguntas para compartir con nuestro público. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el atractivo de Israel, que a pesar de que es un país pequeño, es bastante importante y atractivo para los inversionistas a nivel mundial? Ok. En efecto, Israel es un país pequeño en extensión y en el número de población. Sin embargo, el nivel de desarrollo tecnológico es muy alto, el sistema bancario es muy sofisticado y muy confiable. La mano de obra de sumamente alta calidad. De hecho, el número de empresas que cotizan en la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos, Israel ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá, con empresas cotizando en la bolsa. Tenemos seriedad jurídica en tanto a que se protegen todas las inversiones y la propiedad intelectual extranjera. El mercado israelí es muy abierto a nuevas culturas, nuevas inversiones, es abierto al visitante, es abierto al inversionista y es un país totalmente occidental en todos los puntos de vista. Una gran ventaja es que somos políglotas, todo el mundo habla aquí muchos idiomas, el idioma no es una barrera, la distancia hoy en día ya tampoco es una barrera, y las empresas israelíes las oportunidades de inversión acá son infinitas. Muy bueno, muy bueno. Y una pregunta sobre el tema de la situación de seguridad. Sabes que en los medios se escucha mucho tema de seguridad. ¿Israel es un país seguro para invertir? Repito, Israel, por un lado, los medios de comunicación lo ponen como un lugar conflictivo dentro de un barrio un poquito complicado. Sin embargo, en el día a día, la situación de inversiones, en la situación económica, no se siente afectada. De hecho, si ves los indicadores macroeconómicos del país, aún en esta época de crisis del COVID-19, la economía se reactivó en muy poquito tiempo. No se escucha ningún tema de temor. Es un país muy atractivo para hacer relocation, de relocalización de mano de obra, de inversionistas, de familias en general, y un clima espectacular, unas instalaciones de primer mundo, comunicaciones de maravilla. Con respecto al tema de seguridad, yo creo que no ha sido a lo largo de los últimos años, nunca ha sido una barrera que frene el flujo de capitales o de gente. Ok, entonces sí se mantiene como un país seguro para el inversionista. Definitivamente no se escuchan, especialmente para el inversionista, repito, la seguridad jurídica aquí en Israel es muy grande. Existen todas las grandes firmas de contabilidad, de abogados, en fin. Quizás en cierto aspecto pequemos un poquito de burocracia en ese aspecto de la parte legal, pero el Estado siempre protege y avala, y en muchas de las ocasiones también es socio de las inversiones. Cabe mencionar que el gobierno israelí, en temas de investigación y desarrollo, en temas de alta tecnología, da apoyos muy importantes para inversionistas extranjeros que quieran venir y apoyar las empresas locales. Muy interesante, muy interesante. Roberto, hay una pregunta que nos hacen demasiado. Aquí, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Panamá, muchos afiliados o muchos inversionistas o empresarios siempre nos preguntan una pregunta clave que es, ¿cuáles son las áreas más atractivas para invertir? Mira, definitivamente Israel es el Startup Nation.
que es considerado uno de los países más innovadores con el número de patentes per cápita más grande del mundo. O sea que el primer tema, digamos el tema más caliente, el tema más interesante actualmente es el tema, todo lo que tiene que ver con la alta tecnología en distintos rubros. Ahora, repito, con el tema del COVID, todas las tecnologías que tienen que ver con educación a distancia, medicina a distancia, el fintech, que es un campo muy interesante para inversión, todo lo que tiene que ver con los pagos digitales, transferencias de dinero digital, etcétera. Temas de cyber security, que Israel me parece que es si no el número uno, el número dos en el mundo en proyectos y único en tecnologías de cyber. Todo el tema de automatización de vehículos, a pesar de que en Israel no se arman vehículos, no se arman carros, todo el tema de vehículos autónomos, Israel es de los países de tecnología de punta. Así que en el tema de tecnología me parece que hay para escoger. Lo que es importante y el mensaje que quiero transmitir también es que no cualquiera puede invertir en alta tecnología y no cualquiera tiene digamos, los nervios o el estómago o el conocimiento para invertir en fondos de riesgo. Recuerden, temas de startups son de alto riesgo, con alto retorno, pero con alto riesgo. Y quisiera decir que no es para principiantes. O sea, el mercado de alta tecnología no es un mercado para principiantes. Sí hay mucho acompañamiento, mucho asesoramiento, pero nuevamente sí, lo que yo le digo a mis clientes siempre es, tú invierte en lo que te guste y en lo que te sientas cómodo. Aparte del área de tecnología, el área de bienes raíces es un sector que a lo largo de los últimos 30 años ha estado creciendo constantemente entre un 15, 20, 30%. Los retornos son muy atractivos. Los bancos locales dan financiamiento, así que el tema de bienes raíces es muy, muy interesante. Existen algunos otros campos también que se pueden explotar, pero ya sería, digamos, muchas más inversiones de nicho. En resumen, yo diría el tema de alta tecnología para los que eh, les gusta, a los que están cercanos al tema. Y un punto muy importante para el inversionista extranjero que yo recomendaría es inversiones estratégicas, es decir, inversiones en las que el inversionista tiene una ventaja relativa en tanto que puede abrir mercados o que puede ser complementario a la inversión que está haciendo aquí en Israel. En último punto en este aspecto existen plataformas para inversión aquí en Israel, de inversiones, grandes casas de inversiones, también para personas que no tienen demasiado conocimiento. O sea, hay plataformas muy amistosas en las que se puede invertir sumas relativamente pequeñas con retornos bastante interesantes. El tema de divisas, de meter y sacar dinero del país, para inversionistas extranjeros es transparente, inclusive hay exenciones de impuestos y beneficios adicionales a los extranjeros que quieren invertir en Israel. Muy bueno. Y otra consulta, Roberto, el tema de si nos puedes compartir, hablando de todas estas tecnologías, casualmente nosotros fuimos hace poco a Israel y tuvimos la experiencia de estar en el Cybertech junto con tu equipo y la verdad que nos pareció que es un nicho que tiene muchísimo futuro y que en muchos países ni siquiera estamos pensando en ese nicho. Creo que hay un potencial astronómico que se puede apuntar hacia allá. ¿Nos puedes compartir algún caso de éxito, alguna vivencia que has tenido con una empresa, con un inversionista recientemente? Por supuesto, Israel se ha convertido para muchas empresas grandes, se ha convertido en el centro de investigación y desarrollo. Entonces, grandes empresas desde Philips, Hyundai, la Renault, Daimler-Benz, etcétera, han establecido aquí en Israel centros de investigación y desarrollo y se puede decir que se han enamorado del país y cada vez han comprado más empresas locales. Los ejemplos quizás más importantes de América Latina, tenemos empresas mexicanas
que han comprado grandes empresas israelíes de riego, la empresa Netafim, que fue comprada por un grupo mexicano muy importante, generando principalmente una sinergia entre ambos. Tenemos empresas, hay empresas de vehículos autónomos, que se llama, la empresa más famosa se llama Mobileye, también que fue adquirida recientemente por un consorcio americano muy grande. Tenemos inversiones astronómicas de Facebook, Google, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos de éxito. Lo que para nosotros aquí en Israel nos da, digamos, el visto bueno es que si en el pasado eran los inversionistas principalmente de los Estados Unidos o de Norteamérica en general, ahora la diversificación es mucho mayor. Tenemos, por supuesto, Europa, China, grandes inversiones millonarias que se han hecho acá. Y repito, América Latina empezamos a ver inversionistas interesantes, también a grupos de inversionistas privados y a conglomerados grandes de Chile, de México, de Colombia, de Brasil, y esperemos, confiamos que muy pronto va a crecer esos números. Respecto al tema del cyber que mencionaste, es importante porque mucha gente relaciona el tema de cyber security o de seguridad cibernética a cuestiones de seguridad militar y policías y demás. Y ya no es así. Ahora que estamos en la era del Zoom y de las comunicaciones abiertas prácticamente, estamos todos expuestos a ataques cibernéticos desde el ama de casa hasta cualquier oficina de gobierno. O sea que es importante toda esta área, que definitivamente Israel es uno de los principales países que dominan este terreno. Está bien, Roberto. Yo creo que con eso nos da un panorama un poquito más amplio y no es tan difícil entonces hacer negocios con Israel. Solamente hay que seguir el protocolo y echar para adelante. Ese es el consejo que estoy dando. El consejo que yo doy siempre es que hay que recordar que Israel es la tierra santa, pero no hay aquí muchos santos. Entonces hay que revisar, hay que evaluar, hay que ver en dónde podemos aportar no solamente dinero. Dinero no es indispensable aquí en Israel, o sea, no es que las empresas están buscando dinero desesperadamente, al contrario, están buscando socios, están buscando gente comprometida y están buscando abrir mercados en otros países. Y ese es el secreto. Tú dices que hay una oportunidad importante también al revés, de israelíes buscando socios locales en diferentes países de las regiones. Definitivamente, o sea, hay que recordar que Israel es un país que tiene sus fronteras prácticamente cerradas y siempre está con miras, es un país exportador y siempre está con miras hacia el exterior. De hecho, una de las ventajas de Israel es que el desarrollo de productos o de servicios se hace directamente viendo al mercado objeto, que puede ser Europa, Estados Unidos, América Latina. Siempre nosotros desde la Cámara, esta vez hablo con el gorro de la Cámara, hemos tratado o tratamos de convencer y de explicar a la gente que ya no basta con comprar y vender productos o servicios, sino lo importante es tener un joint venture y tener una especie de sociedad. Y buscamos constantemente, las empresas israelíes buscan constantemente socios estratégicos que estén dispuestos a hacer negocios a la israelí, como decimos acá. Roberto, una consulta. Por ejemplo, si yo soy un inversionista extranjero, ustedes como Cámara, ¿qué apoyo nos brindarían a nosotros? Bueno, principalmente nosotros podemos hacer muchas cosas, desde identificar empresas interesantes, hacer el matching entre las empresas y los inversionistas. Hay que recordar que la cultura empresarial, digamos en este caso la latinoamericana y la israelí, no son muy compatibles. El israelí es muy agresivo en el buen sentido de la palabra, le gusta hacer las cosas rápido, le gusta resultados rápido. El latino es un poco más relajado, tiene un poco más tiempo, la parte interpersonal es más importante. Así que nosotros en la Cámara funcionamos con una especie de puente, ¿sí? Tratando de acercar, de entender a las dos partes y de tratar de acercarlas. Tenemos la ventaja
la mayoría de la gente que trabaja en la Cámara, que somos biculturales, todo el mundo lleva viviendo mucho tiempo acá, pero conoce las culturas de otros países. Además de eso, nosotros podemos dar digamos, el control de calidad de que las empresas con las que se está negociando de ambos lados son empresas existentes, son empresas confiables, que tienen buen récord, etcétera, etcétera. Quizás una de las dificultades para el inversionista extranjero es el tema del hebreo, del idioma, que a pesar de que no hay problema de comunicarse en inglés, en español, y muchas veces el papeleo, muchas veces los certificados, muchas veces la información legal, etcétera, no están en el idioma, correcto, y nosotros podemos ayudar también en ese tema. Todos los temas de asesoría legal, asesoría financiera inclusive, y como nosotros sabemos, todos los que hacemos negocios sabemos que lo más importante is not what you know, but who you know. Tenemos todos los contactos, todas las conexiones para hacer el aterrizaje más suave. Está bien, Roberto. Entonces, creo que estamos bastante claros con el tema. Te quiero agradecer por el tiempo y la verdad te invito a todos los que nos están escuchando a que inviertan en Israel. Definitivamente, y si no invierten, vengan a visitar, que se la pasa muy bien por acá. Bueno, Roberto, hasta luego y que tengas un bonito día. Un abrazo, gracias Salvador por la invitación.